Hola, bienvenidos a esta octava parte en la que estamos hablando acerca del cuping en la medicina tradicional china, de la tradicional investigación moderna. Deseándoles un feliz día a todos ustedes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y bueno, estamos en esta octava parte ya acompañándolos, aprendiendo un poco más acerca del cuping en la medicina tradicional china. Espero que les esté gustando y obviamente acá les dejo mis direcciones de contacto. Pues como les he dicho siempre, para mí es un gusto, es un placer acompañarlos en todos sus procesos de formación, ¿de acuerdo? Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta octava parte en la que estamos viendo ya los mecanismos a través del cual, se vislumbra desde la teoría occidental los mecanismos del cuping, cosas que de pronto nunca les han contado donde ustedes aprendieron pues medicina china o terapia china o si hasta ahorita estamos aprendiendo la técnica. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama cuping en la medicina tradicional china. Muy bien, entonces nosotros hablábamos que el cuping, ya en las entregas pasadas hemos visto un poco. El cuping para lo que más se usa es para la reducción del dolor y eso es importante tener en consideración, ¿no? Tiene un efecto analgésico y también tiene un efecto antiinflamatorio. De ahí que traigamos un poco estas teorías clásicas, la teoría clásica de la medicina tradicional china a la investigación moderna y entender un poquito de una manera muy sencilla cómo es que funciona. Les voy a explicar de una manera muy fácil para que ustedes entiendan por qué el cuping tiene que ver con reducción del dolor más allá de la teoría clásica. Y obviamente tiene un efecto también antiinflamatorio bien importante. En las primeras entregas nos dimos cuenta que el cuping tiene un efecto importante con respecto a la inmunomodulación, o sea, la modulación del sistema inmunológico. Lo vamos a ver cómo es esa teoría que es supremamente importante y tiene unos efectos hematológicos bien interesantes. En la reducción del dolor, digamos que dentro de las teorías modernas viene una teoría de la compuerta, así se llama coloquialmente, ¿sí? Que también en algunos libros, como esto es traducido directamente al inglés, pues es la puerta del dolor, ¿sí? Eh, Importante, hoy vamos a contar un poquito de esto y ahora hay otra teoría también, que también la acupuntura funciona a través de esta, que es la teoría del control difuso inhibitorio, que es esta segunda que les tengo acá. Realmente estas dos comparten muchas cosas comunes y hay otra teoría que le vamos a sumar, que es la teoría de la zona refleja, ¿de acuerdo? Que es supremamente importante y vamos a ver, porque tiene que ver también con otra teoría dentro de la medicina china que de pronto, si ustedes alguna vez han visto Meridianos conmigo, de pronto el tutorial que está en mi canal de YouTube, se habrán dado cuenta y les voy a traer un poquito de eso a colación. Lo vamos a explicar de una manera muy sencilla para que ustedes vayan entendiendo, ¿vale? Bien, entonces vamos a hablar del efecto contra el dolor. Entonces yo tengo la teoría de la compuerta, ¿sí? Y imagínense ustedes, pues nosotros ya hemos visto de pronto en algún video tutorial que hablamos sobre la neurofisiología de la acupuntura para párvulos de una manera muy sencilla. Explicábamos esta teoría muy bien. Si ustedes quieren aprender un poco más de esta teoría, cómo es esa teoría de la compuerta de una manera muy sencilla, molecular y demás, lo pueden ir a ver, ¿de acuerdo? Sin embargo, tengo otro video tutorial para personal de la salud, ya un poco más específico con respecto a nombres de núcleos y demás cosas, ¿vale? Pues imagínense ustedes de una manera muy sencilla que cuando colocamos una aguja de acupuntura, ¿sí? Lo que hacemos es un estímulo de unas fibras y ese estímulo a nivel distal, o sea, a nivel periférico, viaja hacia la médula espinal. De la médula lo que hace es esos estímulos a través de unas vías que conducen dolor van a subir hasta una estructura del cerebro que se llama el tálamo. Pero antes de llegar allá, lo que hace es activar unos núcleos a nivel de una estructurita que se llama el tallo cerebral, que viene debajo de otra estructura que se llama diencéfalo. Bueno, en resumen, viene también allá sosteniendo, bueno, de una manera muy coloquial, decir que el tallo es lo que sostiene el cerebro. Bueno, es lo que une la médula, ¿sí? Cuando ya va llegando al cerebro, pues con los hemisferios cerebrales. Esa es la médula espinal. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Hay unos núcleos ahí que producen entonces estas sustancias, los opiáceos, perdón, ahí no, disculpen.
Ahí hay unos núcleos que se activan antes de llegar a esa estructura que se llama el tálamo. Hay como unas vías alternas que estimulan núcleos supremamente importantes en el tallo cerebral que lo que hacen es secretar una gran cantidad de noradrenalina y serotonina de manera descendente. Entonces el estímulo nervioso va viajando hacia arriba, hacia el cerebro, pero a partir del tallo cerebral, entonces se produce todas estas sustancias, noradrenalina, uy, acá está como mal escrito, serotonina, y lo que hacen estos neurotransmisores, porque se llaman neurotransmisores, esos núcleos producen eso y eso desciende de ahí para abajo, es activar unas celulitas que yo tengo en la entrada, en los sitios de entrada del dolor a través de los nervios periféricos. Entonces, cuando ustedes tienen dolor, cuando ustedes se queman, les duele por X o Y motivo, ese impulso sensitivo ingresa a la médula espinal y de ahí, entonces, esa zona de ingreso, entonces hay varias neuronas ahí. Pues imagínense que les cuento que la acupuntura específicamente lo que hace es activar la noradrenalina, la serotonina, bajan por toda la médula espinal y activan otras celulitas, unas células ahí que están en el sitio donde entra el dolor. ¿Listo? Y activan esas células que se llaman limitantes de Cajal que tienen la capacidad de secretar otro componente que nosotros podemos sintetizar de manera endógena, o sea, del cuerpo propio, que se llaman los opiáceos. Entonces, los opiáceos, que hacen parte de la familia de la morfina, de pronto habrán oído de la morfina, nosotros podemos sintetizar opiáceos de manera interna. Entonces, bueno, dentro del grupo de los opiáceos viene la endorfina, por ejemplo, las endorfinas si hacen parte, las encefalinas en parte también, y lo que hacemos, entonces, esos opiáceos es bloquear la entrada del dolor. Esa teoría se llama la compuerta, teoría de la compuerta, o bueno, Pain Gates, así se denomina en inglés, pero es la teoría de la compuerta, ¿listo? Ahora, ¿por qué estamos hablando de acupuntura y no de cupping en este momento? Pues porque imagínense ustedes que dice que el efecto acupuntural tiene que ver mucho con el estímulo de fibras nerviosas. Entonces yo coloco una aguja de acupuntura en la piel, estimulo unas fibras que corresponden a un grupo de fibras mielínicas que son del grupo A y principalmente unas que se llaman A delta, o sea, en español, esa sensación de pronto que hemos dicho mucho del de chi corresponde al estímulo de estas fibras que se llaman A delta, viaja hacia la médula y hace todo lo que les dije. Sube al tallo, estimula los núcleos, sintetiza noradrenalina, serotonina para activar en la puerta de entrada del dolor que esas células que se llaman limitantes de Cajal sintetizan opiáceos endógenos y bloqueen la conducción del dolor. Así es el resumen que funciona la acupuntura. Ahora, ¿por qué primero teníamos que hablar un poco de acupuntura? Por una sencilla razón, y es que cuando nosotros hacemos cupping, o sea, colocamos la copa, ¿sí?, sobre la zona de la piel, recordar que esto hace un efecto que es un efecto de presión negativa que permite que zonas cutáneas ingresen, obviamente, dependiendo de la presión, dentro de la copa. Ahí no solamente hay vasos sanguíneos, yo siempre les he dicho, acá también hay fibras nerviosas. De ahí entonces que si la acupuntura hace el estímulo de pocas fibras, ¿sí?, pues el cupping lo que está haciendo es el estímulo de varias fibras, ¿sí?, de una gran cantidad de fibras. Y obviamente hace el mismo recorrido que hace, obviamente cuando nosotros con una agujita de acupuntura estimulamos los núcleos, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, consideración. Entonces, uno, así es que funciona también el cupping a través de esta teoría que está muy bien explicada, lo que les dije en un video tutorial que presenté. Bien, la otra teoría se llama la teoría del control difuso inhibitorio, que no es más que algo similar, es una teoría que está mediado por impulsos neurológicos. Es lo mismo realmente. Cuando ustedes colocan una copa de acupuntura, se estimulan las fibras, ingresa a la médula espinal y sencillamente al estimular esas fibras que se llaman las A delta, lo que hace es estimular directamente, o sea, puede hacer todo el recorrido de la vía bien como las explicamos acá, o estimula las células de manera local en el momento en que ingresan a la médula espinal, ¿sí? Estimula esas células que se llaman limitantes de Cajal que van a sintetizar al final del cabo sustancias como opiáceos para reducir el dolor. ¿La acupuntura duele? Sí, claro, eso no vamos a decir mentiras. La acupuntura sí duele, y bueno, y en algunos puntos más que en otros. De pronto ustedes la han practicado en ustedes, la han practicado con las otras personas,
pero definitivamente sí, no hay que decirle mentiras a los pacientes. Sí, la acupuntura puede doler, puede molestar, es la sensación del pinchazo, el corrientazo y demás. ¿De acuerdo? Pues ese dolor que estamos produciendo con la acupuntura, dice entonces, pues reduce el dolor a través de esta teoría del control inhibitorio difuso. ¿Listo? Que no es más, o sea, no es más que lo mismo que estamos haciendo con la acupuntura, que la hacemos con el cupping, que estimulamos las fibras para, obviamente, empezar a gestionar toda la teoría de la puerta del dolor y toda esta teoría del control difuso inhibitorio, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el mecanismo acupuntural. Eso también lo hablamos en el video tutorial de neurofisiología para párvulos, ¿vale? De la acupuntura para que la entiendan de una manera sencilla. Pero es así, es un dolor que reduce dolor. Claro, el estímulo acupuntural, cuando colocamos una aguja muy cerca donde tenemos el dolor, pues sí, duele un poco, pero ese dolor lo que genera es alivio del dolor. De eso se trata la teoría del control difuso inhibitorio y tiene que ver con todos estos neurotransmisores de igual manera. ¿Listo? Eso es importante tenerlo. Y bueno, tenemos otra teoría. Ah, bueno, acá estaba el dibujito, disculpen. Y tenemos otra teoría que es la teoría de la zona refleja, que hace referencia precisamente a esto que se llaman metámeras. Entonces, pues claro, cuando nosotros colocamos la copa, absorbemos gran parte de la piel. Recordar que en la piel también hay terminaciones nerviosas, terminaciones de dolor, una gran cantidad de fibras, hay receptores para el dolor, presión, tacto, lo que sea, pero es a través del estímulo de las fibras A delta principalmente que se logra el efecto acupuntural. Bien, eso con respecto a la teoría de la puerta, de la compuerta y la teoría del control difuso inhibitorio. Y ahora vamos a explicar la última teoría que explica por qué el cupping puede llegar a mejorar zonas de dolor. Bueno, como de pronto algunos de ustedes ya tendrán alguna práctica en el cupping generalmente lo que tendemos es a colocar copas en zonas de la espalda. Entonces la teoría de la zona refleja se basa, yo cuando leí esta teoría yo pensé que estábamos hablando, por ejemplo, de terapias como la auriculoterapia, que habla mucho de una teoría que se llama las somatotopías, y la somatotopía hace referencia a la representación del cuerpo en muchas zonas del cuerpo. Por ejemplo, lo que hace la reflexología podal, el suyok, lo que hace la auriculoterapia, ese tipo de cosas hace referencia a la somatotopía. En este caso, cuando hablamos de zonas reflejas, estamos hablando específicamente de esto. Esto se llama una metámera. Entonces, la médula espinal, que va envuelto obviamente por vértebras, ¿sí? Pues tiene como dos raíces, una raíz que es sensitiva, una raíz que es motora, que es la raíz anterior, esta zona de acá, y la zona sensitiva. Acá es donde llega, por ejemplo, los impulsos de dolor. En esta zona de la médula es donde tenemos eso que les hablaba antes, que se llaman las células limitantes de Cajal, que son supremamente importantes para explicar las otras dos teorías. En este caso, la teoría de la zona refleja lo que me está mostrando de manera general es que, bueno, nosotros tenemos unos niveles que se llaman niveles medulares. O sea, quiere decir que esta zona de la médula, esta que es una zona, por ejemplo, ¿sí? Que sale, obviamente, entonces tiene una zona motora que permite la movilidad, por ejemplo, de los músculos, pero la zona posterior se refiere mucho a la parte sensible, ¿listo? Y bueno, se conectan unas con otras. Entonces yo cuando pongo una aguja de acupuntura viajas por la zona, por esta raíz nerviosa, ingresa por el nervio, porque las dos van a formar el nervio raquídeo, pero entonces viaja por la zona posterior e ingresa a la médula espinal. ¿Listo? Eso es zona sensitiva, así es que baja el impulso del cupping, el impulso de la acupuntura y demás. Pero entonces esta teoría de la zona refleja tiene que ver mucho con la representación metamérica. Entonces este dibujo que ustedes tienen acá tiene que ver con las zonas metaméricas. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, todo viene como en bandas. Tenemos una representación de manera en bandas. Entonces yo tengo un T1 que viene en banda, este color azulito, que quiere decir que esta zona de la piel, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta partecita también dice T1, toda esta zona que está representada en una banda, tiene que ver, es con un nervio raquídeo, con un nivel medular que se llama el T1. ¿El T2 con cuál tiene que ver? Pues con el T2, es así. Miren, por eso hacemos el corte de la columna de una manera transversal o axial para que ustedes vean la representación que tiene a nivel de la médula. Esto es supremamente importante hasta para la acupuntura. Entonces, sencillamente les explico
que estos se llaman dermatomas. Entonces los dermatomas son las zonas de la piel que tienen una asociación con la raíz posterior del nervio raquídeo a nivel medular. Entonces por eso tenemos numeritos, si se dan cuenta. Entonces yo tengo por ejemplo 5 niveles lumbares. Claro, hay 5 niveles en la médula espinal. Quiere decir que si yo tengo un daño a nivel de la raíz nerviosa posterior de L1 no voy a sentir por ejemplo esta parte. A eso hago referencia con esta teoría de los dermatomas. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo para los exámenes neurológicos en los pacientes. Bueno, cosas interesantes. Entonces, imagínense que todo está como interconectado, pero no solamente dentro de la parte sensitiva, sino que cuando yo estimulo obviamente un dermatoma, ¿sí? Esto que empieza acá, por ejemplo, yo estimulo dermatomas a nivel T1, va a tener un estímulo que ingresa por la médula espinal, pero esto va a tener una conexión con unas neuronas acá adelantico, que son neuronas motoras que van a sacar un impulso nervioso y van a tener una representación importante a nivel muscular. Entonces ahí se llaman miotomas, o a nivel de los órganos, y esto se llama viscerotomas. ¿Listo? Entonces, hay niveles medulares que tienen una representación con respecto a órganos, ¿sí? Entonces, miren la conexión que nosotros tenemos con respecto a la piel y con respecto a zonas musculares y a vísceras y órganos. ¿Listo? De ahí que hablemos que, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, la teoría de los Shu posteriores, nos damos cuenta que hay puntos en la región de la espalda, los Shu posteriores que vienen en el meridiano de vejiga, muchos de ellos tienen la representación de órganos. Entonces viene el Shu en la parte del pulmón, el Shu del corazón, el Shu del pericardio, el Shu del pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene una representación anatómica porque adelante viene el órgano representado. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante al final y al cabo. ¿Por qué? Porque los chinos veían a través de la observación que si colocaban agujas en algunos puntos de acupuntura podían tener una representación y un efecto fisiológico con respecto al órgano que correspondía a ese shu. ¿Sí? Dentro de la teoría de la metámera, entonces hace representación a eso. Si yo coloco agujas de acupuntura, entonces viaja el impulso, llega a la médula, pero tiene una conexión directamente con quién, con órganos con los que esté inervando este nivel medular y también, por ejemplo, con los músculos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. De ahí la teoría de la zona refleja, o yo le pondría más bien zona metamérica, tiene que ver es con esto. Muchas veces colocamos cupping, ¿sí? La zona más usada realmente es la zona de la espalda, y colocamos cupping y hacemos cupping en esas zonas teniendo en cuenta muchos puntos de acupuntura, ¿sí? Para mejorar patologías de manera general, ¿sí? En todo el cuerpo. De ahí la importancia que ustedes entiendan que si los impulsos los hago a nivel metamérico, yo tengo una representación así. Esta teoría de la zona refleja o la zona metamérica es válida tanto para la acupuntura como para el cupping, por ejemplo. ¿Sí? La manera como yo hago estímulos en otras zonas totalmente diferentes y tiene una representación a nivel víscera o a nivel del músculo. ¿Listo? Esta teoría no se nos puede olvidar. Es de las teorías más importantes dentro de la rama de la acupuntura. Y hay una teoría que se llama las rutas del chi en la tradición china que habla que el chi se conecta no solamente a través de meridianos. Si ustedes ya han revisado un poquito meridianos, los meridianos tienen una representación cefalocaudal o una, digamos, una disposición vertical, ¿sí? La mayoría, exceptuando un extraordinario que es Daimai que viene de manera horizontal. Entonces uno diría, yo pongo una aguja es porque viaja a través de esto. Sí, claro, el chi, la shue, disculpen, viaja de esta manera. Sí, yo podría decirlo de esta forma. Sin embargo, esta teoría que se llama rutas del chi, lo que a mí me describe es que el chi también tiene una representación de adelante hacia atrás en una manera totalmente horizontal, que representa mucho esta teoría, que son las teorías metaméricas, ¿de acuerdo? Entonces, es así que mejoramos dolor en general. Es de esta manera que reflejamos el dolor en general. Esa teoría tan bonita que decían los chinos, lo que es arriba es abajo, pero lo que es adelante es atrás y lo que es atrás es adelante. ¿Sí? ¿Qué hablaban los chinos mucho? A través de los puntos Shu yo generalmente puedo tratar, por ejemplo, patologías de los órganos yin, como los San, por ejemplo. ¿Listo? Esta teoría pues, me ayuda mucho a visualizar la manera, uno, cómo funciona un punto Mu, si ustedes ya han visto algo de acupuntura, cómo funciona un punto Shu en base a esta teoría metamérica que tiene que ver con eso que se llaman rutas del chi. Y ya lo vimos en otro video tutorial que se llaman
Bueno, Acupuntura y Meridianos está ahí en mi canal. Listo, para que lo vayan revisando un poco. Bueno, pues nada, para mí es un placer acompañarlos. Acá llegamos a la octava parte, espero que se estén animando y por encima de todo, que estemos entendiendo. Vamos un poco más allá de lo que siempre nos explican en todo lado o lo que no nos han explicado acerca del cupping. ¿Listo? Así que bueno, si les ha gustado este video, por favor, compártanlo. Y inscríbanse al canal, le coloquen campanita para recibir las notificaciones. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y para mí siempre es un gusto acompañarlos en sus procesos de formación. Nos vemos en la, novena parte. Que estén muy bien.